En este segundo video vamos a hablar de los procesos que se refieren al movimiento de las sales del suelo. Los sedimentos o los materiales que dan origen a los suelos normalmente tienen una concentración de sales en su constitución. Esas sales habitualmente se disuelven con el agua de lluvia y percolan a través del suelo. Así es que van a dar origen las sales contenidas en el sedimento madre o en la roca madre o en el material de origen a distintos procesos según las condiciones climáticas y el relieve de la zona. El primer proceso que vemos acá es la salinización. La salinización de los suelos es una condición que se da naturalmente, que nosotros llamamos la salinización primaria o natural, que es cuando se acumulan sales por procesos naturales en los suelos debido a los materiales originales o a diversas condiciones del paisaje que vamos a ver. Y también tenemos la salinización secundaria o inducida, que es la causa la intervención del hombre cuando realiza un riego con aguas inapropiadas o un drenaje ineficiente. Los suelos salinos, conocidos también como Solonchak en la clasificación rusa, se originan en algunos casos por sales que entran al suelo provenientes del polvo atmosférico, es decir, transportadas como sólidos en el polvo atmosférico, y también pueden venir como agua, como spray de agua cuando están cerca del mar, y entonces viene como una neblina cargada con sales. Lo más común es que la salinidad de los suelos se deba a una elevada evapotranspiración y que haya ascenso capilar de sales del interior del perfil que tiene el agua que está en las napas del suelo por ascenso capilar. Es así que en las regiones donde hay intensa evapotranspiración y la napa está cerca de la superficie y tiene cierta concentración salina, es posible que veamos eflorescencias blanquecinas sobre la superficie, que no es más que sal que ha ascendido y se ha secado y se ha concentrado en la superficie del suelo, y se conoce eso como salitre blanco. Un poco para verlo gráficamente, podemos tener zonas donde la capa freática se acerca al horizonte superficial. La capa freática es una capa de agua, como vimos, que genera el hidromorfismo, pero en algunas circunstancias la capa freática puede tener una concentración salina importante. Esa capa freática puede ascender por ascenso capilar, es decir, por los poros más pequeños donde la textura es fina, y llegar en función de la profundidad de esta capa freática hasta la superficie y acumular sales y generar suelos salinos. Esto entonces va a ser más importante en climas áridos o semiáridos donde la evapotranspiración sea mayor que la precipitación. Porque claro, la precipitación es lo que provoca el lavado de las sales y la evapotranspiración provoca el ascenso capilar de las sales que hace que se concentren en superficie. También va a ser importante el material de origen. Si en el material de origen de los suelos hay depósitos de ingresiones marinas o cercanía al mar, o que haya condiciones de fuente de salinidad, también va a originar suelos salinos. Así que estos suelos van a tener, por un lado, una napa freática cercana a la superficie que va a tener suficiente concentración de sales. Esas sales normalmente son el cloruro de sodio, y por ascenso capilar van a llegar hasta la superficie donde se evaporan y se concentran y se van haciendo suelos cada vez más salinos. Las características de los suelos salinos es que presentan una conductividad eléctrica elevada. Esa conductividad eléctrica, que está dada por la concentración de electrolitos, básicamente sales de sodio, cloruro de sodio, sulfatos de sodio, nos está dando que la medición de salinidad se hace con la conductividad eléctrica, y cuando supera los 4 decisiemens por metro podemos decir que estamos ante suelos salinos. Se ha adoptado esta medida porque por encima de 4 decisiemens por metro la mayoría de los cultivos tienen una depresión del rendimiento considerable.
Los suelos salinos no tienen pH alcalino, es decir, que el pH puede ser neutro o en algunos casos hasta ácido, y tampoco tienen mucho sodio en el complejo de intercambio, por lo tanto el porcentaje de sodio intercambiable es menor al 15%. Un proceso parecido y relacionado es la sodificación. La sodificación es una evolución de un suelo en condiciones de sales, de sodio, sin que llegue este suelo a ser salino. Pero el sodio, por alguna razón, domina el complejo de cambio y desplaza a otros cationes que son deseables e importantes, como el calcio y el magnesio, generando una alcalinización del suelo y unos problemas de desestabilización de la estructura y pérdida de estructura de los suelos que afecta a los cultivos. En este caso, el sodio puede provenir también de los materiales de origen que son ricos en sodio, como mucho del loess nuestro, que se libera sodio. Puede recibir materiales depositados por también ingresiones marinas del Holoceno. Puede venir de agua de escurrimiento superficial, que es ligeramente alcalina. Y en estas condiciones el sodio domina el complejo de intercambio traído por estos fuentes. Entonces, la diferencia de estos suelos sódicos alcalinos con los salinos es que no son salinos, en definitiva, tienen una conductividad eléctrica menor al 4 decisimen por metro, pero sí tienen bastante sodio en el complejo de intercambio. Normalmente ese sodio tiene que estar por encima del 15% de la capacidad total de absorción que tiene el suelo. Y esto provoca la dispersión de las arcillas que hace que la estructura se deteriore y el movimiento del agua y el aire se vea complicado, entonces afecta al crecimiento de los cultivos. Los suelos sódicos, que se llaman solonets en la clasificación rusa, se caracterizan muchas veces por tener un horizonte eluvial blanquecino donde está la arcilla dispersa, que no está floculada, entonces no puede estructurar, no puede hacer una buena estructura del horizonte A la que le sigue un horizonte que ha sufrido la argiluviación, una fuerte argiluviación porque hay mucha arcilla dispersa, pero a su vez como tiene sodio, se llama, uno en vez de llamarse horizonte argílico, se llama horizonte nátrico, horizonte B, y se caracteriza muchas veces este horizonte por tener una estructura columnar. En superficie, estos suelos pueden presentar, en vez de presentar salitre blanco, presentan un salitre negro, que son los humatos de sodio, es decir, formas orgánicas de la materia orgánica que son solubles a esos pH por encima de 8,5. Estos suelos alo-hidromórficos, es decir, afectados por sales y por exceso de agua, ocupan superficies importantes, tanto en la provincia de Buenos Aires, en lo que se conoce como Pampa deprimida o la depresión del Salado, como en la parte norte de Santa Fe, lo que se conoce como los bajos submeridionales. Seguidamente tenemos un proceso muy común de nuestra región, centro de Argentina, que es la calcificación. La calcificación es un movimiento interno del calcio en el suelo. Los sedimentos que dieron origen a los suelos de la región central argentina agrícola son ricos en carbonatos de calcio, y ese carbonato de calcio ha sufrido un proceso de calcificación, que es ese movimiento dentro del perfil, es decir, una zona donde ha habido pérdidas y una zona donde ha habido ganancia de calcio dentro del perfil. En la primera fase de la calcificación se produce una decarbonatación. El calcio, el carbonato de calcio del material original del suelo, se disuelve debido a que hay una gran actividad biológica de bacterias, de raíces que colonizan ese suelo. Ese dióxido de carbono genera acidez porque genera ácido carbónico en el suelo. El ácido carbónico puede solubilizar el carbonato de calcio, y ese carbonato de calcio, que ya está en modo soluble, puede moverse
Por lo tanto, la fase 2 es el transporte de ese carbonato de calcio en el medio ligeramente más ácido, que puede moverse a través del perfil con el agua de lluvia disuelto en condiciones de solubilidad por acidez. Al profundizar este carbonato de calcio hacia las profundidades del perfil, la presión de dióxido de carbono, la actividad biológica, la cantidad de raíces de microorganismos disminuye, entonces la presión de dióxido de carbono baja, el pH de la solución del suelo sube y la solubilidad del carbonato en agua es menor. Entonces ahí precipita formando un carbonato de calcio secundario. Entonces nos queda este suelo que ha sufrido un proceso de calcificación con un horizonte superior, el horizonte A, donde ha sufrido la melanización, la incorporación de grande cantidad de materia orgánica con alta actividad microbiológica, donde el carbonato de calcio se ha lavado completamente o en gran parte, y una parte inferior, normalmente en los horizontes B o las profundidades del perfil, ya llegando hasta el C, donde se ha acumulado gran parte de ese carbonato de calcio que se ha lavado y ha precipitado como carbonato de calcio secundario, dándonos horizontes cálcicos donde el pH del suelo normalmente está cercano a 8.